Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos allá en Medellín y todos los que están en esta ocasión reunidos en los diferentes países. Hoy sábado 12 de abril de este año 2025. Leemos en las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 22 en adelante, donde nos dice: y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y ahí dibuja dos estrellas de David. Y también en San Mateo nos habla en el verso 11, capítulo 11, verso 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y dibuja ahí una estrella de David. Saca una línea desde el verso 6, así bordeando hasta arriba, y ahí en el verso 4 dibuja una estrella de David. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice el doctor William Soto Santiago en el mensaje Los misterios revelados en el día postrero, predicado el sábado 11 de octubre de 1997 en Fusagasugá, Colombia. Nos dice: por eso eran bienaventurados los que no hallaban tropiezo en Jesús, que si decían que era un hombre pecador, pues no le daban importancia. Podían decir los creyentes en Cristo: de todos los profetas han hablado mal y los han perseguido y han hecho de ellos muchas cosas. A unos los han apedreado, a otros los han matado y así por el estilo. O sea, dirían allí los creyentes en Cristo de esas cosas que hablaban de Jesús, hablando mal de él. Pero miren, toda la historia que narra la Biblia, vemos que hay un tiempo desde los 12 años hasta los 29 y medio, por ahí, cuando fue bautizado por Juan, que no se sabe ese tiempo. Y luego vemos cómo en el comienzo de su ministerio, miren, el capítulo 2, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, verso 1 en adelante, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, se había acabado todo, llevaban ratito ya, se acabó el vino. La madre de Jesús le dijo:
¿No tienen vino? Ahí a la derecha le escribe estímulo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y dibuja una estrella de David a la derecha. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es bastante. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ahora miren, ellos conocían lo que había ocurrido, pero no dijeron nada. Quedaron callados. El maestresala, vean, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. O sea, en esa ocasión ya habían bebido mucho y se había acabado. Por consiguiente, era para darle no el mejor, sino el que se le da al final, ya cuando están alegres, no van a saber si es bueno o no. Y aquí él está diciendo eso. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y dibuja una estrella de David a la derecha. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora ya vean cómo la fama de Jesús se estaba regando. Pero miren todo eso que pasó en ese tiempo y en este caso aquí, ya luego, cuando empiezan a hablar de Jesús, entonces empiezan a sacarle el pasado, porque de seguro antes de esto, varias ocasiones ya de seguro, él había hecho cosas y también había estado en lugares así, porque de una actividad así, de que le invitaron, no iban a decir, pero si este es un comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y rameras, ya lo catalogaban como un bebedor de vino. Ahora vean cómo le sacan a Jesús todo eso, pero recuerden, ya luego usted puede ver en el ministerio de Jesús que ya no se ve ese tipo de actividad, sino que más bien es un ministerio de maestro de enseñanza y con la mirada puesta en la obra que él vino a llevar a cabo. Ahora ven ustedes que en edad de piedra angular, que fue lo que ocurrió allá, ese sacrificio que iba a ser efectuado tenía que ser en edad de piedra angular. Llegó esa etapa en donde ya el pueblo estaba con la mirada puesta en recibir las promesas correspondientes a la primera venida del Señor. Y en este tiempo final, Dios llama a su iglesia novia y la coloca arriba, la llama a subir a la edad de la piedra angular. Y en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, en donde está la chequina, en donde están los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro, y de en medio de esos 2 querubines, encima del propiciatorio, Dios está hablando, declarándole al pueblo
todas las cosas y todas las promesas correspondientes a la dispensación del reino. Pero ya todas las cosas que se estaban haciendo ya dejaron y deben dejarse de hacer. Como por ejemplo, conocemos que los vicios, las drogas, las bebidas, todo eso hacen daño y no estamos para consumir todo eso, lo cual sí se hizo, eso quedó en el pasado, como pasó en el tiempo de Jesús. Después se ponían a condenarlo porque él bebía vino y todo, pero si ya lo había dejado de hacer. Y los discípulos también. ¿Por qué tenían que estar diciendo algo que ya había dejado de hacerlo? Ya se había entrado en una etapa de santificación. Igual en el tiempo de Josué, para entrar a la tierra prometida. Ahora vean, Dios ayude a aquellos que todavía tengan algún vicio de droga o de cigarrillo o de bebidas alcohólicas. Eso está mal delante de Dios. Y podrán señalar, pero si esta gente también hacía antes, es lo mismo que el tiempo de Jesús. Pero ya estamos en un tiempo en donde Dios ve eso y para recibir las bendiciones, todo eso hay que dejarlo. Y usted puede ver a veces con personas aún a estas alturas con cervezas y con tragos y cosas así, los cuales delante de los ojos de Dios está mal. Como también la vestimenta y todo eso, ven cómo Dios va corrigiendo todo eso y pedimos a Dios que ayude a todo aquel que todavía está en algún vicio, que se ha sacado, libertado de cualquier cosa como esa, que además de hacer daño al cuerpo, también eso no está bien delante de Dios. Ahora miren, aquí nuestro hermano William nos dice que los creyentes, cuando escuchaban algo que hablaban en contra de Jesús, que decían que era un hombre pecador, dice, ellos no le daban importancia, podían decir los creyentes en Cristo, de todos los profetas han hablado mal y los han perseguido y han hecho de ellos muchas cosas. A unos los han apedreado, a otros los han matado y así por el estilo. Miren en la página 20 del libro de citas, vamos a ver página 28, párrafo 240, dice, yo creo que la iglesia del Dios viviente va a ver una cosa más grande que esta. Se está preparando para entrar a ello ahora. ¿Ve? Porque ellos lo han creído. Los que lo han rechazado a causa de las barreras denominacionales, yo dudo que ellos jamás crean una cosa, ¿ve? En una cosa, ¿ve? Cosas, 3 puntos, o andas en luz o estás ciego. La luz ciega o enseña la senda. Dibuja una piedra angular y la edad de la izquierda. Y miren, en la 128 también, de este libro de citas, párrafo 1141, nos dice, la palabra hecha carne es la luz de la edad cuando la ven. La Biblia dijo que sí. Ella escribe la luz, esa es la palabra hecha carne. ¿Qué es lo que ciega a algunas personas? La luz. ¿Y dónde está la luz? Hecha carne en un hombre, o sea, la palabra. Cuando la palabra se hace carne, es la luz para alumbrar el camino para unos, pero ciega a otros. También en la 125, página 125, párrafo 11, 13, 11, 13 y 11, 14 también. La 11, 13, miren, dice,
La iglesia gentílica también ha sido cegada del velo después de que ha sido arrancado y mostrado a Dios. El velo eclesiástico. ¿Cómo? Velando la palabra en un ser humano otra vez. Eso es exactamente lo que Israel falló. A ver, si hubiera sido algún ángel o algo, Israel lo hubiera creído. Pero siendo que no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre. Amén. ¿Ve? No podía ser un ángel, tenía que ser un hombre. Dios no puede quebrantar su palabra. En los postreros días tiene que ser la misma cosa otra vez. ¿Cómo no puede quebrantar Dios la palabra? Cambiando la forma y la manera de revelarse al pueblo y traer la bendición para el pueblo en la edad o dispensación que ese pueblo está viviendo. No puede cambiar su forma, su manera. ¿Ven lo que cegó a Israel? Aquel hombre. ¿Qué hombre? Jesús. Tú eres un hombre haciéndote Dios. Eso es para que ellos le mataran. Y hoy porque el mensaje vino por hombre y no ángeles, 3 puntos. ¿Ven? Dios no puede cambiar su manera, cambiar su palabra. Él dijo que no cambiaba. ¿Ven? Noten, prometió y los gentiles son tan cegados hoy como Israel era. ¿A causa de qué? El velo. Dios velado en un ser humano, cegó a Israel. Noten cómo cada uno cegado, a uno cegará, el otro revelará la verdad. Cerrará los ojos de algunos y abrirá los ojos de otros. Ahí escribió abajo, por el velo cegará a unos y abrirá los ojos a otros. Y también encima escribe, cerrará a uno y abrirá los ojos a otro. Y también ahí en donde la primera oración que dice la iglesia gentílica también ha sido cegada del velo. Ahí escribe el hombre, la carne. Ese es el velo, o sea, el velo de carne que usa Dios. Y en la 114 de esa misma página 125 dice cómo era hecho en cada edad. Un poquito antes dice, eso es lo que siempre hace el Evangelio. Abre los ojos de algunos, revela la verdad a algunos, mientras ciega a los otros. Tiene un doble significado. Algunos pueden tomar a ese hijo y mirar directamente a él y quedarse ciegos. Miren, otros pueden tomarlo y andar con él. Esa es la diferencia. Por eso es que a unos cegará y a otros les abrirá. A unos le alumbrará el camino y a otros lo ciega. Bienaventurado el que puede mirar directamente a él y no ser cegado. Eso es tremendo. Otros lo miran y son cegados porque tropiezan con el velo. Ahora sigue diciendo, esa es la diferencia. Como fue hecho en cada edad, la deidad velada en carne humana. Fíjense, él lo hizo. Los profetas eran la deidad velada. Ellos eran la palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Velada en carne humana. Y ahí escribe encima, los profetas, 2 puntos, deidad, la palabra velada en carne. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William. Así que todo lo que estén diciendo en contra de Jesús es normal que lo digan, porque así hicieron con los profetas que Dios envió en el pasado. Es normal que hablaran así de Jesús. Y es normal también que hablen y lo que van a hablar también del cumplimiento de la segunda venida del Señor. Porque si en la primera venida del Señor hablaron mal, pues van a hablar también mal de la segunda venida del Señor. Sigue diciendo el doctor William Soto. Y a Moisés no lo quisieron apedrear por 10 ocasiones. Y después dicen, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Ahora también ellos dicen, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos hecho tales cosas. Miren, en el libro de los sellos, la página 19, allí nos dice el reverendo William Branham,
Al principio de página aquí dice, ahora vamos a tomar en cuenta unos ejemplos. Notemos los días de Noé. En aquellos días, Dios vio que la sabiduría mundana estaba avanzada tan tremendamente y la respetaban tanto que Él mandó un mensaje sencillo por medio de una persona sencilla para mostrarles su grandeza. Algunos historiadores alegan que en los días de Noé hubo una civilización tan avanzada que ni aún hoy día hemos llegado a ese lugar. Yo creo que si alcanzaremos ese lugar, porque nuestro Señor dijo que como fue los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. O sea que sí, alcanzaremos ese lugar y miren cómo está ya la tecnología. Él nos dio unos ejemplos. Construyeron las pirámides y las esfinges allí en Egipto y construyeron cosas tan gigantescas que ni tenemos el poder con qué hacerlas hoy día. Tenían un método de ensamblar, de embalsamar, que preservaba el cuerpo tan naturalmente que permanece hasta hoy día. Nosotros no podemos hacer una momia porque no tenemos con qué hacerlo. Tenían colores que han mantenido su color fijo hasta hoy, un tiempo de 4 a 5 mil años. Hoy no tenemos tales cosas. Muchas cosas pues testifican de la superioridad de aquella civilización en comparación con la nuestra. Entonces, usted puede imaginarse cómo fue la educación y la ciencia que produjeron señales tan grandes que nos hacen testificar que en verdad hubo una civilización muy avanzada. Aquella debió ser una grande civilización, como lo podemos ver en estas cosas. Y también vemos que la ciencia, la educación y la civilización moderna fue lo más importante para el pueblo en aquellos días. Tuvo que ser así. Difícilmente pudo haber analfabetismo entre el pueblo. Entonces Dios, al escudriñar la gran economía de aquel día, en aquel sistema no pudo hallar el tipo de hombre que deseaba para encontrar un elemento analfabeto. Quizás era un campesino, su nombre era Noé, y era un pastor de ovejas. Dios le dio su mensaje para que lo predicara el pueblo. Y era un mensaje tan sencillo, escribe a la derecha sencillo, que la gente de ese día tropezó con la sencillez del mensaje. Sin embargo, el mensaje se encontraba cara a cara con la ciencia radical. ¿Cómo podía caer lluvia de los cielos cuando no había lluvia para caer? El mensaje sencillo de la construcción del arca cuando no había agua para flotar. Entonces, para ellos, él había llegado a ser un fanático, una persona rara. Casi toda la gente de Dios son personas raras. Estoy muy contento por ser uno de ellos. Hay un lugar donde el hermano Branham quería, o sea, él deseaba predicar el mensaje e irse, y cuando Dios le diera algo, volver otra vez y predicar, darle el mensaje e irse. Y él le mostró, me parece que fue una persona así como un vagabundo, y él le dice, así quiere ser como ese, algo así. Ahora vean, él le dijo que eso era antes, pero en este tiempo el profeta debe estar o andar con el pueblo para que sea de ayuda. Es como en un mensaje, me pasaron un pedacito, después consigo la fecha, que es el título Privilegios y Deberes de la Esposa de Cristo. No me pasaron la fecha, pero aquí el hermano William viene hablando y en una parte aquí dice, y ahí tendrá, así como tuvo en Pablo y a los demás mensajeros en su iglesia, en medio del pueblo, tendrá a su ángel mensajero en la edad de la piedra angular. Así que él no tratará de aislarse, sino que estará en medio del pueblo, sufrirá con el pueblo y también disfrutará las bendiciones de Cristo con el pueblo y cantará con el pueblo y alabará a Dios juntamente con el pueblo, porque será uno de en medio del pueblo, un redimido por la sangre de Cristo, y no nos podemos separar los unos de los otros, sino estar bien unidos en el amor divino. Ese fue el pedacito que me enviaron. Pero vean cómo en este tiempo tiene que ser de la manera y de la forma en donde Dios a través de ese instrumento pueda
sufrir con el pueblo, gozarse con el pueblo, alabar a Dios con el pueblo y cumplir así todo lo que fue prometido para llevar a cabo en esta edad de piedra angular. Ahora, muchos no comprendían al hermano Branham. Él mismo aquí dice, estoy contento por ser uno de ellos, porque eran personas así, aunque para los escogidos ellos comprendían, para el mundo pues eran personas raras. Pero miren aún la familia de Moisés, miren allá, Aarón y Miriam, quizás la manera de Moisés no era una forma en que pues para ellos no, no les encajaba por la manera de ser. Podían quizás verlo un poco débil en ciertas cosas, porque para contestarle así de esa forma no ha hablado Dios a través de nosotros y tratando de hacerse profeta, porque el único que Dios había colocado en medio del pueblo era Moisés. Los demás tenían que seguir a Moisés, aún el mismo Aarón. O sea, todos tenían que seguir y escuchar a Moisés. Ahora vean que aún en el tiempo de nuestro hermano Branham tuvo también sus situaciones y él, fíjese que comprendía a su esposa porque en varias ocasiones decía, ella es la que se tiene que quedar con los hijos y yo estoy en el campo evangelístico, decía él, y cuando no, pues llegaba y se iba a pescar o a cazar. Pero vean ustedes, muchas veces deseaban o desean algunas personas ser esposas de un ministro o esposas de algún profeta y no saben lo que están pidiendo o deseando porque es una posición muy difícil, aunque es una bendición muy grande si saben y entienden el porqué de las cosas. Ahora, ellos pasaron por muchas situaciones en las cuales Dios los ayudó y ayudó a toda la familia y siguieron adelante. Pero para otros hubieron consecuencias. Ahora vean el hermano Branham, aquí él dice, estoy muy contento por ser uno de ellos. Son distintos a la tendencia moderna de la civilización y en eso son gente rara. Él dijo que su pueblo sería una gente extraordinaria, pero a la vez un sacerdocio espiritual, una nación real, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, frutos de labios para alabanza a su nombre. ¡Qué clase de gente! Y note ahora qué cosa tan tremenda fue en aquel día. Fue un fanático, aquel día, que un fanático viniera a la iglesia predicando un evangelio que en cuanto al pensamiento y la creencia humana estaba todo fuera de orden. Aún para los científicos era una locura porque podían probar científicamente que no había lluvia en los cielos. Pero este sencillo pastor de ovejas creyó que si Dios había dicho que llovería, entonces llovería. Creyó que si Dios había dicho que llovería, entonces llovería. Ahora comparemos eso con el día de hoy, cuando alguien recibe su sanidad. Los demás le dicen, eso está basado en las emociones. Yo le puedo probar científicamente que el cáncer o lo que sea todavía está presente. Pero para el sencillo creyente la cosa está concluida, ¿ve usted? Porque él no está mirando a la sustancia, sino a la promesa, igual como hizo Noé. Entonces, ¿no puede usted ver que como fue en los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre? Lucas 17. Eso es científicamente. El doctor le puede decir a usted, pues mire, esto, todavía, su hinchazón todavía está presente.
el cáncer permanece. Su brazo está igual de paralizado. Usted está loco. Pero recuerde, ese es el mismo espíritu que en los días de Noé dijo, no hay lluvia en los cielos. Nosotros podemos alcanzar hasta la luna con nuestros instrumentos si no hemos hallado la lluvia. Pero si Dios dijo que habría lluvia, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y el reposo final y absoluto de la fe es la palabra de Dios. La fe reposa en la palabra de Dios. ¿Entienden? Noé reposó el asunto así porque Dios lo había dicho y con eso se concluyó la cosa. Ahora Noé, al creer esto, se convirtió en un fanático. Y aquellos hoy día que creen en el bautismo del Espíritu Santo, las iglesias los llaman fanáticos. Dicen, ellos no son más que un grupo de gente conmovida emocionalmente y sobrecogidos de terror. Pero lo que ellos no reconocen es que la palabra de Dios enseña la palabra de Dios enseña esto y es una promesa. En el pasado dijeron que Noé estaba fallando en sus facultades mentales y que estaba errado tanto científicamente como también en su propia mente. Pero Noé lo que tenía era la palabra del Señor y él se quedó con la palabra. Y los sabios y entendidos de aquel tiempo tropezaron con la sencillez del mensaje y perecieron. ¡Qué condenación fue para esa generación! Y hoy día mucha gente dice, si yo hubiera vivido allá, entonces pues, 3 puntos. No, usted tomaría la misma actitud porque hoy tenemos la misma cosa reproducida, solamente que es en otra forma y tropiezan con ello igual como en aquel día. No hay duda de que en aquellos días tenían muchos predicadores, pero Noé fue inspirado por Dios y podía ver más adelante y conocer lo que estaba por acontecer. Y sabía que una generación tan adúltera y pecaminosa como esa, Dios no la podía dejar continuar. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer hoy viendo la misma cosa? Tenemos hoy una Sodoma y Gomorra moderna, una gente pecaminosa y adúltera. Están tan educados y pulidos que tropiezan con la sencillez de la manifestación de su ser y de la palabra de Dios. Él está mostrando su palabra. No hay persona en el mundo que pueda convencernos que no vemos con nosotros la misma palabra de Dios hecha manifiesta, lo cual es la misma promesa para los últimos días. La misma luz del atardecer que habría de resplandecer, nosotros somos una gente privilegiada al verla. Pero esto está escondido de los elementos educados. Jesús dijo a Dios el Padre, te agrado esconderlos de ellos. Aún así, Padre, lo has escondido. Dejadlos que con su sabiduría, 3 puntos, ¿ve usted? Fue la sabiduría que dio comienzo y progreso a esta cosa de la inmundicia, del pecado allá en el principio. Porque Eva estaba buscando sabiduría cuando se encontró con Satanás y Satanás le impartió sabiduría. Esa sabiduría está opuesta a la palabra. No nos ha sido pedido que tengamos sabiduría, sino fe en lo que ya ha sido dicho. Pero hoy día los elementos educados le dan una pulida tan bonita a la palabra y la colocan a un lado con sus interpretaciones. Siempre ha sido así y están haciendo la misma cosa hoy. Miren en Isaías capítulo 65, verso 1 en adelante. Ahí nos dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Y escribe ahí encima a los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo
y en sus ollas hay caldo de cosas inmundanas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Hay una cita, miren el libro de citas, página 19, párrafo 152. Ahí dice el reverendo William Branham: si Dios no pudo hacerlo a él, traerlo a él en obediencia, él va a tener que llevárselo a él afuera de esta tierra y llevarlo a su hogar. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Estas son las promesas de la Biblia. Si usted no aguanta corrección, usted tiene que venirse a su hogar. Y ahí dibuja una estrella de David a la derecha, que es lo que en este tiempo final, esos ángeles segadores, los cuales están haciendo la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y él nos decía en otros lugares, nuestro hermano Branham, que en este tiempo final, una de las cosas muy importantes que tiene que llevar a cabo y hacer el creyente es la obediencia. Y en muchas ocasiones usó esa palabra, obediencia, o sea, la corrección, y que el escogido de Dios acepte esa corrección y obedezca, tenga obediencia en lo que el Espíritu Santo le dice, para corregir toda cosa que puede estorbar para que ese creyente reciba las bendiciones de Dios. Ahora, ¿quién es el que está llevando a cabo la separación, la segregación entre lo cierto y erróneo? El ángel del Señor. Eso no ocurrió en las edades, y ahí todo el mundo decía: todos son escogidos, todo es trigo. Pero vean, en este tiempo final, Dios está cumpliendo lo que Él prometió, separando el trigo de la cizaña. Para muchos es luz en el camino, para otros es ceguera espiritual, y entonces se convertirán en los perseguidores de ese grupo de escogidos que han entrado a esa nueva edad y esa nueva dispensación, porque siempre los que se quedan atrás son los que persiguen a los que pasan a otra edad y otra dispensación con un nuevo mensajero que está vivo. Los demás se quedan con uno que está muerto, o sea, que está descansando en la sexta dimensión. Pero el que sigue adelante sigue mirando la promesa, la cual no se cumplió en tiempos pasados, ni en mensajeros pasados, sino en ese nuevo mensajero. Entonces siguen a esa luz, la cual está alumbrando el camino, porque la palabra, la luz, está velada en ese mensajero y va alumbrando el camino para llegar a recibir las promesas de esa novedad y esa nueva dispensación. Ahora sigue diciendo: si usted no aguanta corrección, usted tiene que venirse a su hogar. Así Dios no puede perderte después que te ha salvado, pero Él puede acortarte tus días aquí y hacerlo a usted pagar por cada pecado que usted hizo. Así, si usted pecó, usted va a tener que pagar por lo que usted ha hecho. Ahí arriba él escribe: morir antes de tiempo. Ahora aquí sigue diciendo en el verso 7 del capítulo 65 de Isaías, verso 6, volvemos a leerlo: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos
que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, ahora también ellos dicen, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no hubiéramos hecho tales cosas. Y dice el doctor William Soto. Y cuando ellos dicen así, Jesús les dice, entonces ustedes reconocen que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y ahora estaban buscando para matar al profeta más grande que Dios había enviado en medio del pueblo hebreo, al Mesías, a Jesucristo. ¿Ven? No habían vivido en el tiempo de sus padres. Si hubieran vivido, les hubieran ayudado a matar a los profetas. Pero ahora, como están viviendo en el tiempo del profeta más grande, lo están buscando para matarlo. Y vean, al último lo mataron por medio del Imperio Romano. En la página 125, párrafo, vamos a ver aquí, ...125... o 120, 126, párrafo 11:17 dice, esos 7 truenos estallando, no, 3 puntos, ¿eso no será una revelación dada a algún hombre? Dije, no, Señor, sería añadiendo algo a ello o quitando algo de ello. Todo está revelado allí adentro. Y los 7 sellos abrieron la revelación de lo que era eso. ¿Ven? Todavía está en la palabra. ¿Ven? Ustedes no pueden salir de esa palabra. No saldrán de la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca saldrá de esa palabra. Quedará bien con esa palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos de otros. Y arriba escribe, los 7 sellos, los 7 truenos, ciega a unos y abre los ojos a otros. Y abajo también de ese párrafo escribe, ciega a uno y abre los ojos a otros. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, estoy en el mensaje de los misterios revelados en el día postrero, sigue diciendo, y ahora vean ustedes cómo todo eso ocurrió en medio del pueblo hebreo y cómo Jesús dice, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Algunas personas que no creen, ¿saben lo que hacen? Buscan justificar su incredulidad. Eso yo lo he hablado, lo he repetido varias veces. Hacen eso y hacen esto y hacen lo otro y hablan así, hablan asado, porque están justificando su incredulidad. Dice, ¿sabe lo que hacen? Buscan justificar su incredulidad. No, yo no creo por esto. No es un asunto de buscar o encontrar una causa de tropiezo en el instrumento que Dios envíe, porque usted no va a creer. No va a creer cualquier problema que le digan a usted, sino que lo que usted tiene que creer es la palabra, es el mensaje que trae ese profeta, sin importarle los problemas que tenga ese hombre. Miren en el libro de los sellos también, más adelantito, ahí en la página 33, nos dice el reverendo William Branham, de este mismo mensaje, Dios en simplicidad. Él dice, ahora fue tan sencilla la venida del Mesías, por 4000 años todos los profetas hablaron de él. David cantó de él y todos así a través de las edades, pero cuando vino, la gente ya tenía su idea formada de qué haría y cómo lo haría. Ya lo tenían todo explicado y dibujado en sus rollos, ¿ve? Etcétera. De modo que cuando vino en esa forma tan sencilla, les echó a perder toda su teología y no lo supieron. Ahí él escribe al lado de izquierdo hacia arriba, cuando vino el Mesías, le echó a perder toda su teología, no le reconocieron. Él vino según la palabra. ¿Cree usted que Dios les dijo a los profetas que el Mesías vendría de una cierta manera?
Lástima que no tengamos como una hora más para explicar cómo fue, pero la mayoría sabemos cómo fue. Cómo fue que Dios dijo que vendría, y la profecía de Miqueas 5:2 y las demás profecías de lo que haría y cómo lo haría. Sin embargo, fue tan sencillo que los grandes hombres inteligentes se hallaban en tanto enredo que no lo reconocieron. Como nos decía nuestro hermano Miguel anoche, dijeron, miren, una persona en la cual Dios iba a llevar a cabo una obra tan grande, ellos le esperaban la venida del Mesías con bombos y platillos, una cosa apoteósica, y cuando llega ese hombre, no tenía ni siquiera dónde nacer. Pueden ustedes imaginarse, hermano Miguel ayer nos decía que, hermano Branham en algún lugar dice que con un palo o con algo limpió allí toda esa área donde estaban en el pesebre y en el sitio de los animales. De seguro, o se trató de limpiar lo que había allí, las pajas y el excremento de los animales allí, para hacer un lugarcito. El Dios creador de los cielos y de la tierra iba a nacer en esta tierra, en esta dimensión de luz, tiempo y materia, que podía aparecer y nacer de la manera más apoteósica que puede nacer un niño. Y hay veces que se quejan porque quizás no tienen ni siquiera un lacito o algo, tienen todo lo demás y porque no tienen un lacito para la niña, o no tienen algún suétercito porque le quedó chiquito o el color no era. Se ponen a discutir o a pelear por cosas tan sencillas, o que si el coche no llegó, o que si la mesita para comer, o que si el matre es muy duro, que si la cama no es así, que si... Y nos ponen a pensar que el Dios creador de los cielos y de la tierra, cuando fue a venir en carne humana y a nacer, nació en un pesebre. Y vean ustedes cómo muchas veces en las pequeñeces se mira y se enfoca la familia o las personas, cuando lo grande es la vida, lo grande es la salud, lo grande es poder ver el cumplimiento de lo que Dios prometió, lo grande es ser parte de ese programa, que Dios haya pensado en usted y en mí, y que por su misericordia nos bendice con alimento, con maná actualizado, o sea, la comida, para no decir nombre de cada un alimento, sino el maná es el alimento, pero actualizado, y que Él nos da, además de eso, familia, y nos da bendiciones. Ven ustedes lo importante en cada edad, en cada dispensación para cada ser humano es conocer el tiempo en que está viviendo y ser parte de ese programa. Lo demás viene por añadidura. Ahora miren, en la primera venida del Señor le llegó en esa forma. Aún su nacimiento dice que era oculto, un nacimiento raro. Decían que era un hijo ilegítimo y muchas cosas más hablaban de Jesús. No podía Dios mismo evitar esos comentarios de su propio hijo, de ese cuerpo en donde Dios iba a habitar. O sea, es algo que uno se pone a meditar y vemos que todo eso Dios lo permite para sacar lo que hay en el corazón de las personas. No fue eso lo que pasó en el tiempo de Moisés cuando los libertó. Podían entrar enseguida, pero miren, tardaron 40 años en el desierto dando tumbos, aquí para allá, para aquí para allá. Pero era para sacar lo que había en el corazón. Dios nos ha llevado por todas estas edades, que el hermano Branham dice que son 40 años representados en las edades. Ha llevado a la iglesia novia, pero en el fin del tiempo, vean, hay un tiempo sobrante en donde es
ese último tramo de prueba en donde es sacado lo que hay en el corazón. Y se han visto cada cosa, personas que uno no se imaginaba que iban a expresarse o iban a actuar frente a la palabra, al verbo en este tiempo final. ¿Ven? Pero si no pasaba ese tiempo de prueba, no se sabía qué había en el corazón. Todo tiene un propósito y cuando se aprietan las tuercas, cuando se aprietan las cosas, ahí la persona muestra lo que tiene en su corazón. Que Dios ayude a todos los hijos e hijas de Dios, escogidos de Dios, cuando vaya entrando esa apertura cada vez más y más, que sepan quiénes son, sepan de dónde han venido y sepan para dónde van. Y sepan que estamos con un propósito aquí en la tierra y es recibir las bendiciones que tiene luego de hacer contacto con la vida eterna, recibiendo la primera venida del Señor y recibiendo el cuerpo nuevo y eterno, recibiendo y creyendo en la segunda venida del Señor. Ahora, miren, aquí en la página 33 donde nos detuvimos, Él vino según la palabra. ¿Creen ustedes que Dios les dijo a los profetas que el Mesías vendría en una cierta manera? Lástima que no tengamos como una hora para explicar cómo fue, pero la mayoría sabemos cómo fue. Cómo fue que Dios dijo que vendría. Y la profecía de Miqueas 5:2 y las demás profecías que lo harían, y las demás profecías de lo que haría y cómo lo haría. Sin embargo, fue tan sencillo que los grandes hombres inteligentes se hallaban en tanto enredo que no lo reconocieron. Pero usted bien sabe que Jesucristo no vino contrario a la palabra. Él vino según la palabra, pero contrario a sus interpretaciones. ¿Ve usted? Él enseñó cosas que eran contrarias a la educación eclesiástica que tenían acerca de él. Pero acerca de él, ellos decían, ahora cuando el Mesías venga, ciertamente llegará al templo y dirá, Caifás, o cualquiera que fuera el pontífice, yo he llegado. Ahora vean, ellos lo esperaban de una manera que cuando les llegó no era de la forma en que ellos lo estaban esperando. Ahora no es la manera en que la persona lo está esperando que Dios lo cumpla y que Dios cumpla eso de la manera en que ellos están esperándolo. Dios lo cumple de la manera y de la forma que ya Él desde antes de la fundación del mundo destinó para que se cumpliera esa promesa y que se cumpla esa promesa. No está por complacer a nadie. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, ahora miren, ¿han tenido problemas los profetas? Claro que sí. Todos han sido hombres, dice la Escritura, semejantes a los demás hombres, excepto Jesucristo, que era perfecto, pero fue tentado en todo. Ahora miren, eso también aquí lo habla. Vamos a ver en Santiago. En Santiago nos dice, capítulo 5, verso 17, miren lo que habla de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, también era un hombre común como cualquier ser humano. Pero Dios estaba en él obrando ese ministerio de Elías por primera ocasión. Y dice que, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora miren, ahí nos muestra, usted no se debe de desanimar por nada, porque sea un hombre o una mujer que esté sujeta a pasiones, a situaciones de esta tierra. Dios lo está preparando, lo está moldeando. Y vean ustedes, así como Él tuvo control, porque es uno de los 2 olivos,
sobre la naturaleza. En este tiempo final, hijos e hijas de Dios colocarán la palabra bien. Hombres y mujeres sujetos a pasiones. Hombres y mujeres con errores, con faltas, pero ven ustedes, día a día va Dios moldeándonos para llegar a ese momento de perfección. Ahora miren, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, excepto Jesucristo, que era perfecto, pero fue tentado en todo. Pero miren ustedes, si Dios envía un profeta para una dispensación y aparece ese profeta y usted llega a saber que ese profeta ha matado a una persona y que está siendo buscado por la ley para ser condenado y ser matado, aplicarle la pena máxima, la muerte, ¿creería usted en ese profeta? Si no creería en ese profeta, usted no hubiera creído a Moisés, porque Moisés tuvo ese problema. Recuerden, Moisés había matado a aquel egipcio y vean lo que le pasó luego, que tuvo que huir, porque lo dijeron, lo hablaron. Él por defendió a un compañero, un hebreo, y hizo lo que hizo, pero eso no le quitó el ser el profeta de Dios. Ahora, si usted no hubiese creído en un profeta que haya matado a alguien, mire, no hubiese creído en Moisés. Luego dice, si usted sabe que viene un profeta y aparece ese profeta con el mensaje de Dios y le cuentan, ese hombre una vez se dio una emborrachada que quedó dormido hasta el otro día, ¿creería usted en ese profeta? Pues usted hubiera creído en el profeta Noé, porque él se dio una emborrachada, porque sembró un campo de uva y después preparó vino y al tomárselo pues se emborrachó. Dejó de ser el profeta de Dios y era un profeta dispensacional. Y Moisés era un profeta dispensacional también. Y miren ustedes, Adán tuvo problemas también y fue el profeta de la primera dispensación. Abraham también tuvo problemas. Si le dicen, si usted creería en un profeta que haya mentido, que usted sepa que haya mentido. Pues miren, Abraham mintió en 2 ocasiones diciendo que Sara era su hermana. Y sin embargo era el profeta de la dispensación cuarta, la dispensación de la promesa. Y también podemos dar muchos ejemplos. Miren a David mismo. David fue un adúltero también, pero eso no le quitó ser un hombre conforme al corazón de Dios. Estuvo con una mujer casada. Era ella la que iba a traerle ese hijo, pero miren, no era de la forma en que David lo había hecho al principio. Luego tuvo a su hijo Salomón, pero eso no le quitó ser el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, no nos podemos meter en los problemas que tengan los profetas de Dios. Eso es un asunto entre la persona y Dios y la persona. Pero hay personas que buscan tropiezos para decir que no creen por eso. O sea, que no creen por una de estas cosas que hemos hablado y por muchas cosas más. Buscan esa excusa para justificar su incredulidad. Pero no creen porque son incrédulos. No pueden creer y buscan justificar su incredulidad. La página 151 del libro de citas, allí también nos dice el hermano Branham en el párrafo 1345, dice, y la gloria de Dios estaba allí adentro hasta que ellos no podían ver cómo ministrar. Amén. Cerrará los ojos de cada teólogo cuando él venga por su novia. Ella será sellada. Está tapadito aquí. En el 3 puntos. O su vida. Vamos a ver en cualquier otro libro para leer exactamente esa palabrita ahí. 13:45.
Ella será su vida en el medio de la noche, así como fue a ellos. Ellos ni siquiera la verán ir. Y él escribe ahí arriba, la gloria de Dios, cuando venga Él cerrará los ojos de cada teólogo. A la izquierda hacia arriba escribe a medianoche. Ahora vean, así también iba a acontecer en este tiempo final con la venida del Señor. Iba a cerrar los ojos de cada teólogo y de cada erudito y persona que pensaban que iba a cumplir esa promesa o que ya la cumplió y que están esperando que regrese o que no le esperaban de esa forma. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto. Ahora ven ustedes, Dios cuando habla de Abraham dice que es el padre de la fe. Cuando Pablo habla de Abraham dice que es el padre de la fe. Por la fe Abraham creyó a Dios. Y ahora miren ustedes todos los problemas que tuvo Abraham. Un sinnúmero de problemas. Si busca Jacob, tuvo un sinnúmero de problemas también. Y fue muy listo y hizo ciertos negocios. Pero sin embargo ese era un profeta de Dios. O sea, que no podemos buscar los problemas que hayan tenido los profetas de Dios para tropezar en ellos. Para decir, yo no creo en ese profeta, no creo en ese hombre porque tuvo estos problemas. Pues miren, usted nunca creería en ninguno de los profetas de Dios, porque la mayor parte de ellos tuvieron problemas. Así que, bienaventurado el que no haya tropiezo en el enviado de Dios para la edad y dispensación en que está viviendo. El que no haya tropiezo es el que no está buscándole las faltas, sino que está buscando el mensaje, la palabra que él trae para el pueblo de Dios en ese tiempo. En la página 124 del libro de citas, párrafo 1100 dice, a través de las edades, la misma manera por sus profetas, él se ha revelado. Esos no eran exactamente profetas, eran dioses. Él dijo que sí porque lo que hablaron era la palabra de Dios. Ellos eran la carne en que Dios era velado. Dibuja una estrella de David a la derecha. Ellos eran dioses. Jesús mismo dijo, ¿cómo podéis condenarme a mí cuando yo digo que soy el Hijo de Dios y vuestra propia ley dice que ellos a quienes vino la palabra del Señor eran dioses? ¿Eran dioses? ¿Ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. Y la palabra del Señor vino a este hombre. Así que no era el profeta. El profeta era el velo para la palabra, era Dios. El profeta era el velo, pero la palabra era Dios. Y escribe ES, o sea, Espíritu Santo. La palabra de hombre no funcionará así. A la derecha escribe el velo. ¿Ven lo que quiero decir? No puede funcionar en aquella manera, pero potencialmente era Dios. ¿Ven? Él era la palabra de Dios en la forma de un hombre. Noten, él nunca cambió su naturaleza, solamente su forma. Y en unos lugares dice cambiar su máscara. Ahí a la izquierda hacia arriba escribe el profeta, una raya, la carne. La palabra es igual, Dios. Y arriba escribe los profetas eran dioses. Y abajo escribe Dios en forma de hombre. Las obras de Dios en un hombre. Dios velado en un hombre. Miren en la 1101. Ahí dice, ¿por qué no podían ellos ver a Jesús? Él era enmascarado. Dios era enmascarado. Los griegos querían un Dios y aquí él estaba, pero ellos no podían verle por el velo y lo circula velo. Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. Los escogidos, en cada edad y en cada dispensación, han deseado ver a Dios. Y la forma en que Dios se revela en la porción correspondiente
es a través de ese profeta mensajero. Y ahí el pueblo de Dios está viendo a Dios. Dios enmascarado en ese hombre. ¿Ven? No podían ver a Dios porque Dios les era velado. Ahora guarden eso en su mente. Dios era velado en un hombre. Ellos podían decir, ningún hombre podría hacer estas obras a menos que fuera Dios. Ninguno podría hacerlo. Y como aquí está un hombre y todavía las obras de Dios son manifestadas por él, ¿ven? Ellos no podían comprender que Dios era velado. Él es velado en un hombre, como siempre era velado. Pero Él les era velado. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora tengan mucho cuidado. Ahora Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios velado, escondiéndose del mundo, velado en seres humanos. Ellos solo podían ver a un hombre, pero aquellos predestinados vieron a Dios. Los predestinados ven a Dios. Los incrédulos ven a un hombre. Uno vio a un hombre, el otro vio a Dios. Y era Dios velado en un ser humano, haciendo los dos de ellos correctos. Claro, porque es un hombre, claro que sí. Y los creyentes ven a un hombre, pero lo que están viendo es a Dios en ese hombre. Ven la dualidad en ese hombre. El incrédulo ve solamente una parte, lo visible. Pero su fe en lo que usted no ve, usted lo cree de cualquier modo. Dios velado en un ser humano. Ahí encima escribe que es en el medio de los dos, Dios velado en un hombre. A mitad de ese párrafo dibuja una estrella de David, donde dice ellos no podían comprender que era Dios velado. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, y no les digo de nuestro hermano Branham, porque ustedes tienen la oportunidad de leer en los mensajes de nuestro hermano Branham todos los problemas que él tuvo, pero le quitó a él el ser el profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y precursor de la segunda venida de Cristo. No, un profeta es ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo, no importa los problemas que tenga en su vida terrenal. Y no importa que un escogido tenga problemas o haya tenido algunos problemas en la vida terrenal, eso no le quitará de ser un escogido de Dios, un predestinado de Dios. Dios no lo puede cambiar. No puede buscar a otro profeta y decir, y Dios tampoco puede cambiar a un escogido y decir voy a buscar a otro. No, un escogido de Dios es un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo puede cambiar, no puede buscar a otro profeta y decir voy a pasar el ministerio de este profeta a otro porque este no me sirve. No, ese es el profeta de esa edad hasta que termine esa edad o esa dispensación. Y así ha sido en todo tiempo y así es en este tiempo final. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder platicar en esta ocasión estas palabras bajo este tema, en esta plática que hemos tenido hoy, sábado 12 de abril de este año 2025. Y ya nos veremos mañana, domingo de Ramos, en donde pedimos a Dios que nos bendiga y nos hable todo lo correspondiente a la palabra, la porción correspondiente para el día de mañana. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.